Bienvenidos al video del Slickline número 16, Gasly parte 4, más problemas operativos. Gracias a Dios por la oportunidad y gracias a todos por su apoyo. Como punto 1 vamos a hablar de las válvulas de Gasly cuando las removemos y cuando las asentamos. En el punto 2 vamos a hablar de los coras stop, baskets and collar cesta. En el punto 3 vamos a hablar de las válvulas de Gasly más los kick-over, situaciones atípicas, bloqueo igual, problemas. En la parte 4 vamos a hablar de herramientas nuevas y en la parte 5 de la reflexión. Antes de comenzar tenemos que saber que cada válvula de Gasly tiene un mecanismo que la ancla al bolsillo y que no permite que se mueva, el cual es llamado candado o latch en inglés. Aquí tenemos varios modelos, aquí tenemos unos modelos que son los comunes, los que se usan día a día. Los de abajo son para válvulas de 1,5 y los de arriba para válvulas de 1 pulgada. Aquí tenemos el candado BK, aquí tenemos el candado RA y aquí tenemos el candado RK. Aquí los tenemos en físico y aquí algunos modelos que no son tan comunes pero existen en el mercado. Para aquellas personas que no saben cómo se queda una válvula de Gasly, aquí tenemos una válvula, le falta el pin de arriba a este dibujo. Entonces tenemos que este pin central es el que mantiene el candado, que es la parte que está en azul más clarito, bloqueando el candado. Cuando la válvula quita el running tool, se le ponen dos pines a los lados, pueden ser de bronce y aluminio o uno y uno. Se golpea hacia abajo, se golpea hacia abajo. Este candado da medio giro, la parte negra es un resorte. Cuando él entra a posición, el resorte hace que se devuelva, la válvula queda instalada, se le dan golpes hacia arriba, se debilitan estos pines y ya la válvula quedó instalada. Cuando se va a recuperar la válvula, se coge el pulling tool, se engancha el cuello de pesca, se le da hacia arriba, el pin que bloquea el candado se parte y él queda liberado, la válvula queda liberada. Así es que se instala y se desinstala una válvula de Gasly. Aquí tenemos el sistema BK, aquí está la válvula, aquí la compone un resorte y tiene un aro en forma cónica. Aquí está acoplada al running tool, la parte más clara es la que está pegada al running tool, a la parte interna, tiene dos pines, puede ser material que elija el técnico y se le dan golpes hacia abajo. El aro busca acomodarse porque tiene un diseño especial para él, después que él pasa el resorte lo tensiona y lo vuelve a llevar a posición. Y así bloquea la válvula para que se mueva. Se le dan unos golpes hacia arriba y se libera el running tool. Para pescar se engancha el cuello de pesca, que es la parte azul más oscura, se le da hacia arriba, aquí partió el pin, que es lo blanco, y cuando él se parte, el resorte se expande. Pueden ver que esta distancia de aquí es mucho mayor que esta distancia que hay aquí. Cuando él se expande, el aro queda flojo y libera la válvula. Eso es todo. Para cerrar el tema de los bajantes, aquí tenemos una válvula de 1 pulgada con el candado abajo, el hacha abajo, y tiene un running tool GA. La válvula tiene unas ranuras en su parte superior a los laterales donde va pineada, a diferencia de las otras que lo tienen por debajo. Este es un bajante GA, este es un bajante JK, este es un bajante RK1 y este es un bajante JC3. Estos dos son para válvulas de 1,5 y los dos primeros son para válvulas de 1 pulgada. Los primeros mecanismos que se utilizaron para evitar que las válvulas cayeran al fondo del pozo fueron los collar stop. Esto es en caso de una mala operación o un problema con el mandril. El collar stop es una herramienta que se instala en los cuellos de la tubería. Él se cierra, lleva unos resortes, unos alambres con unos ganchos, se le da la profundidad por debajo donde se quiere instalar, se le da hacia arriba y él a lo que localiza los cuellos, se enganchan los resortes, los alambres, se abren y queda en posición de asentarse. Se le vuelve hacia abajo y se cierra. Aquí se está bajando con un pulling tool y aquí está el bajante que se utiliza para bajarlo. Esta corona, esto se abre, se le da hasta abajo y por acá, por este lado, tiene unos agujeros. Por aquí tiene el detalle, aquí se ve, que calzan aquí en este huequito para que él no se mueva mientras va bajando. Eso es normal. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Después las cosas fueron evolucionando
y se prepararon ciertos aditamentos más, ciertos equipos más. Esta es una cesta que se instalaba en los crossovers, en las reducciones, pero cuando las tuberías eran muy viejas, se le daban golpes, se deformaban y después era muy difícil para recuperarlo y cayó en desuso. Aquí tenemos el Collar Stock con una cesta lisa. Anteriormente se hacían dos corridas y se perdía mucho tiempo. A alguien se le ocurrió la idea y se hizo un híbrido de las dos herramientas. Trabaja de la misma manera, pero se baja con un GS y se instala de la misma manera que un Collar Stock. Y aquí tenemos un Jump Basket, que no es otra cosa que un log mandril que se corre a donde queramos asentar el sistema, la cesta, y el PROM en la parte superior tiene una cesta enroscada, o sea, el PROM y la cesta son una misma pieza. Todo lo que caiga va a caer encima de eso y cuando se va a retirar se saca completo. Aquí está el log mandril y aquí está el PROM. Aquí está la parte del PROM y aquí está la parte de la cesta. Es suficientemente larga para que una válvula quede adentro. Aquí está desacoplada. Entonces eso es lo que llaman un Jump Basket. Aquí tenemos tres imágenes donde se muestran diferentes válvulas. Esta es una válvula de inyección de agua, salió con algo amarrado o algo metido en el agujero de inyección, me imagino. O sea, claro, este no es de Garley, pero me pareció rara la imagen y por eso la añadí. Aquí tenemos otra válvula que salió con desgaste o parece que la fueran pasado por algún elemento abrasivo y aquí tiene también cierto desgaste y salió con arena, posiblemente el bolsillo esté arenado, el mandril esté arenado o bueno, pero sí se ve que está comido. Y aquí en esta última imagen, en la tercera, se ve también que sale con bastante arena. Vamos, esos son algunos de los problemas que se presentan en los cambios de válvula. Aquí tenemos una válvula, estas dos son la misma válvula, aquí está limpia, recién salida del pozo y aquí está limpia. Mi amigo me dice que tuvo muchos problemas para sacarla, tuvo 2 días de tanto pescarla porque no la localizaba. Claro, el diseño no estaba dando resultados, habían hecho un cambio de válvula, él fue a intentar sacarla y claro, como estaba doblada nunca entró en posición y por eso la dificultad para sacarla. Cuando la fueron a instalar empezaron a dar golpes creyendo que la estaban asentando y lo que la estaban era doblando. Se habilitaron los pines de alguna manera y se quedó, pero no hacía el trabajo. Mi amigo tuvo suerte y la pudo sacar y bueno, claro, y sabe también su trabajo, es muy buen profesional y la logró recuperar. Aquí tenemos una válvula de gas lift que salió por la mitad. Aquí la pusieron en comparación con una completa, sacó como 10-11 pulgadas y todo el resto quedó abajo. Para la siguiente imagen, aquí tenemos una válvula. Esta parte de arriba no es un keycover, parece ser que la parte de abajo de un span jar, un martillo mecánico, y como podemos ver, se sacó con un calibrador. Me imagino que si está en tubería la pueden pescar con un pulling tool o no tenían el pulling tool para pescarla, no sé, algo, se partió o algo. No sé porque no me detallaron, lo cierto del caso que fueron a pescarla con un gauge cutter. Aquí se ve el detalle, se le dieron bastante golpes y se sacó, gracias a Dios, se pudo recuperar. Aquí tenemos una situación que, como al otro amigo, se le desenroscó la válvula, pero esta fue la parte superior, la parte del candado. Se corrió un bloque de impresión al bolsillo, sacó la impresión del tope de la rosca, el pin, y se preparó un ovano. Un ovano se le dice en Venezuela a un pescante o un pulling tool que no libera. Tiene las cuñitas y un resorte y que lo que agarre no suelta. Claro, se le pone una sarta a pescado, como se le llama por ahí, un switching tool, un rock socker más un pulling que sí suelte. Y aquí tenemos el pulling con la válvula recuperada del pozo. Sí se pudo recuperar porque había manera de entrar ahí en ese espacio reducido. Aquí está. Y bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos una herramienta que se diseñó por una empresa estadounidense. Yo quise contactar a las personas, pero no me respondieron. Estas fueron las imágenes que pude sacar. Y la herramienta se llama Knockout Tool. O sea, ella golpea por debajo. No sé si de manera mecánica hidráulica se activa este brazo. Pues pasa por debajo del mandril, se le empieza a dar golpes hacia arriba y se empuja, logrando que con esto el pedazo de válvula caiga. Me imagino que esto tiene que tener una cesta aquí. Yo no lo he utilizado,
pero siempre hay que saber de las tecnologías que tienen por allí. Ya al no tener el candado, obviamente no tiene retención, solamente la dificultad es tratar de sacarla, de empujarla. Vamos a continuar. Aquí tenemos un keycover que se partió porque se atacó por scale. Ya después que la obstrucción o el contaminante, el material la atasca, le empezaron a dar golpes y golpes y golpes hasta que se debilitó la raíz o la base del brazo y se partió. Aquí se ve el detalle, como el scale atacó las herramientas. Claro, me imagino que cuando sacaron el resto del scale cayó al fondo, porque bueno, esas son situaciones que uno se figura pueden pasar. Aquí tenemos la parte del key cobertura interna. Aquí está el locator finger, el gatillo como llamamos nosotros en español, que salió arenado. Aquí está la arena y aquí está la parte del brazo. Como podemos ver, los cambios de válvula no son tan fáciles como la gente piensa, ¿no? Que ve y saca 5, baja 4, sino que tienen sus riesgos. Nuevas herramientas o new tools, raspador de scale rotativo. Sabemos que durante la vida productiva del pozo se forman scale en las paredes de la tubería. Cuando nosotros calibramos al máximo diámetro drift que permita la tubería. Si nos llegamos a parar en esta parte, tenemos que empezar a correr calibradores o gauge cutter de menor diámetro hasta que pase y después tenemos que repetir la operación de menor a mayor para ir removiendo la obstrucción desde la parte interna hacia las paredes de la tubería. Buscando en las redes encontré esta herramienta que es un raspador y hay una animación que nos va a demostrar cómo funciona. Aquí en este video podemos ver en el centro la profundidad y abajo la temperatura. Ya vemos que se están formando porosidades o scales en las paredes de la tubería. Y a medida que va bajando, ¿verdad?, va aumentando. Vean esta parte aquí, que es bastante reducida. Con el case cutter podemos intentar limpiar, pero es claro que tenemos que correr varias dimensiones, varios tamaños, varias secuencias para poder hacer eso. Aquí más adelante vemos también, ¿verdad?, que se hace en el video se hace una pausa, ¿verdad? Aquí vemos otras partes. Quiere decir que lo más seguro que de esa profundidad anterior hacia abajo vamos a conseguir bastante scale. Entonces, como no son tramos muy largos, el avance que podemos tener con el gauge cutter va a ser muy poco o va a ser gradual. Entonces vamos a tener que trabajar bastante para obtener resultados significativos. Aquí, antes de comenzar el video, tenemos la herramienta a medida estándar. Digamos que está en 200 octavos, 3,5, y que el fabricante, cuando arranca la animación, nos indica que la puede tener tanto en 200 octavos hasta 9,5 octavos. Aquí ya se hizo el cambio de la configuración a elementos rotativos de mayor diámetro en la parte inferior y superior, y vamos a continuar con el video. Acá se está haciendo una animación de cómo trabaja. Las herramientas se detienen, se le da hacia abajo, se le da hacia arriba para hacer la doble acción, se saca para que no le caiga el mismo sucio y la atasque. Aquí se ve el detalle de los elementos rotativos, tanto arriba como abajo. Se repite la operación tantas veces como el técnico crea conveniente. Ahora vemos el detalle que como es un sistema helicoidal cerrado, no se puede bloquear porque no le va a caer sucio adentro. Algunas de sus ventajas son: fue diseñada para remover el scale, incrementa los tiempos y la eficiencia. O sea, esta herramienta en menos tiempo hace más que los métodos tradicionales, ya que cuenta. Los métodos tradicionales, o el paraffin cutter o el brush, se golpeaba hacia abajo, se le daba hacia arriba y así se iba removiendo la obstrucción. En cambio, lo que la hace única es que adicional a esto también tiene el movimiento rotativo, lo cual hace que sea mucho más eficiente y de mejores resultados en menos tiempo. Ahora, también es mucho más segura. ¿Por qué? Porque su mecanismo es cerrado. Lo que desprende la tubería o el sucio que esté cayendo no puede bloquearla porque el mecanismo, el fuelle que la hace rotar, es cerrado. Y ya por último, esto reduce costos. Si es más eficiente, son menos días, son menos horas
y el cliente va a quedar satisfecho. Esta herramienta la fabrica Downs Tool International, una empresa de Reino Unido. Ya sabemos que las herramientas de Reino Unido y de Escocia gozan de mucha fama por su resistencia y su calidad. Acá tenemos la reflexión de hoy. El protagonista no es otro que Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, campeón olímpico, campeón del mundo, el cual dice así: los sueños son gratis, las metas tienen un costo, tiempo, esfuerzo, sacrificio y sudor. ¿Cuánto tú pagarías por tus metas? Y es verdad, él tiene orígenes muy humildes y se hizo una superestrella debido al trabajo, a la dedicación. Él de joven sufrió de desviación en la columna y superó eso, y cuando empezó, él dice que la primera carrera que corrió se cayó y todo el mundo se reía de él. Y él trabajó hasta que alcanzó su objetivo, que era ser el mejor. Así tenemos que ser nosotros, ¿no? Tenemos que trazarnos metas honestas, razonables, que queramos alcanzar, ya sea comprar una casa, ya sea un buen trabajo, ya sea estabilizar nuestra vida. Tenemos que tratar de luchar por lo mejor y transmitirle eso a nuestros hijos también, de manera honrada, de manera honesta, y siempre poniendo todos nuestros planes, como siempre, en las manos de Dios. Bueno, vamos a saltar a la siguiente lámina para cerrar, y aquí tienen mis datos personales para cualquier consulta. Aquí está mi correo electrónico, aquí está mi teléfono, para cualquiera de estas actividades. Les deseo que se cuiden mucho, que Dios los bendiga, que les dé mucha abundancia, y nos vemos en el siguiente video. Gracias.